Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y cada uno de los tuyos, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Qué honor que hoy nos hemos trasladado hacia un lugar muy especial aquí, Pizarrete, Baní de Gualey. Y sé que algo extraordinario Dios está haciendo en estos lugares. Hoy me encuentro con un hombre del Señor, un ministro de la palabra, que hoy nos va a hablar de un testimonio impresionante de su vida. Y sé que a usted le va a gustar lo que el Señor trae a continuación. Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Amén. Mi nombre es Iván Rosario Heredia. Amén. Me congrego en la iglesia Monteore Tercera de Gualey. Mi pastor Roberto Mejía. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Que te hayas presentado a la audiencia. Le pido a cada uno de los que estén conectados que active sus oídos espirituales, porque lo que usted va a escuchar a continuación es algo extraordinario y poderoso. Mi hermano, cuéntame dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue tu vida a la juventud y todo eso. Queremos saber. Bueno, yo nací acá en Pizarrete de Baní, donde hoy día ustedes nos están haciendo la visita. No nací en el Evangelio, nací en una familia católica, en la cual ya en su mayoría ya todos son cristianos pentecostales. Y es una experiencia vivida de que tú nazcas en una religión y que cuando ya vaya pasando el tiempo, vaya creciendo, pues conozca lo que es la verdad. Sabes que la Biblia dice, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad Y y la verdad os hará libre. Es decir, es muy importante cuando tú naces creyendo en algo. No, yo no soy de lo que digo que quizá es erróneo, porque cada quien, pues en lo que entiende, en la religión que nace o lo que le enseñan es la verdadera. Sí. Pero yo mientras va pasando el tiempo, he podido entender que cada quien pues nace en una religión que para ellos es importante y verdadera. Pero es de suponer que la que yo me crié y nací no fue 100% verdadera porque conocí otra verdad. No digo que la otra era una mentira, pero cuando llego a lo que es el Evangelio, la iglesia pentecostal, a la edad de creo 14, 15 años, pude conocer a Dios desde otro punto de vista. Abrió los ojos, pudo despertar. Pude despertar de una creencia que tenía, prácticamente era obligatoria. Usted sabe que cuando uno es niño, cuando uno está pequeño, uno no toma ciertas decisiones. No, uno no se gobierna, vamos a decirlo así. Uno no se gobierna y uno tiene que ir y hacer lo que nuestros padres digan hasta cierta edad. Entonces yo vivía, como quien dice, subyugado, un yugo. Sometido a algo que no me gustaba dentro de mí, ni aún estando en aquel lugar. Y no estoy hablando en mal de la religión, porque cada quien tiene una decisión propia en qué creer y en quién creer, porque tampoco podemos lastimar la creencia de otro. Dios, el Espíritu Santo, que se va a encargar de poner a cada quien en su lugar. Claro que sí, y de toda parte del mundo y de toda religión, y gracias que has tocado ese tema, de todas las partes de la religión, a un grupo Dios va a elegir. Sí, a un grupo. A un grupo Dios va a elegir. Tal vez mucha gente de las que están ahí reconocen que lo que se le predica a ellos es erróneo, pero ella entiende cuál es la verdadera verdad. Que ellos se sientan ahí simplemente por sentarse y ocupar una silla, pero reconocen. En el caso de usted, que usted se sentía incómodo. Y no obstante, yo no tenía, por decirlo así, ese conocimiento. Exacto. A la edad de 13, 14 años, cuando visitaba la iglesia católica por obligación, porque me obligaban, algo que me querían inculcar, que no me entraba, no me llegaba, pero no tenía el conocimiento pleno. ¿Qué te digo con esto? Que aún yo no teniendo el conocimiento, me sentía incómodo en aquel lugar. Wow. ¿Por qué me sentí incómodo? Porque yo no le veía sentido. Aún no conociendo ningún tipo de verdad de lo que se refiere a la Biblia, ni del Evangelio, ni del catolicismo. No sabía nada. No sabía nada, pero aún así me sentí incómodo, dando a entender que había un Espíritu Santo tratando ahí y que Dios siempre está con el ser humano, aún tú no lo conozcas, por explicarlo así. Porque yo no lo conocía, no conocía lo que era la manifestación del Espíritu Santo, ni lo que era Dios. Simplemente yo iba porque se me obligaba. Entonces, cuando tú haces algo porque se te obliga,
tú no le vas a poner el interés de aprender, ni de saber a lo que está yendo. Tú simplemente vas porque te están obligando. Pero hay una moral que te dice, aquí hay algo raro. Eso me decía. Aquí hay algo raro. Entonces viví esa experiencia hasta la edad de 14, 15 años, hasta que comencé a visitar, a pasar por el frente de las iglesias, llamadas pentecostales. En aquel entonces le llamaban los bullosos. Y mi abuela, siendo católica, con un altar en su casa, una pequeña mesa, cuando al lado donde vivíamos empezaban los cultos, ella decía, ya empezaron los bullosos. Así nosotros también nos íbamos criando con eso, escuchando allá, y ya empezaban esa gente a hacer bulla. Los bullosos. Los bullosos a hacer bulla. Entonces ya cuando toda la tarde, para caer la noche, empezaban los cultos, nosotros como niños, 14, 15 años, decíamos, ya empezaron los bullosos, mamá, a hacer ruido. Y incluso nosotros en un momento dado nos arrodillábamos en el altar que ella tenía, pero sin ningún sentido. Simplemente hacer lo que ella hacía, porque uno a cierta edad uno simplemente capta y hace lo que el otro hace, aún no sabiendo lo que está haciendo. Uno como una esponja. Una esponja que absorbe. Entonces, esa fue mi vida, hasta que seguí pues escuchando y viendo los cultos, cómo se daban desde afuera, desde mi casa, cuando le pasaba por el frente. Pero hubo una ocasión donde me comenzó a llamar la atención. Wow. ¿Cómo me comenzó a llamar la atención? Había muchos de mis amigos, hice nuevos amigos donde vivía. Eso fue en Mano Guayabo. Nací y me crié aquí, pero a la edad de 8 años nos mudamos para allá. Y conocí a muchos amigos y ellos se fueron convirtiendo a Jesucristo. Fueron aceptando al Señor, como quien dice, uno por uno. Era como que iban cayendo, sí. Decíamos en ese año. Todos eran de la promesa. Sí, y yo comencé a verlo a ellos y a visualizarlo. ¿Qué me llamó al Evangelio, que lo tengo como testimonio? Fue el amor que ellos expresaban. Yo veía cómo ellos entraban a la iglesia, cómo salían en risa, abrazándose, se saludaban, cosa que yo no vivía esa amistad, ni conocía ese tipo de amor porque era de pocos amigos. Y también veía en la mañana, yo me ponía presto a ver en la mañana cuando ellos salían del silicio. Amanecían como 6, 7 jóvenes de silicio, que todos eran amigos míos, y yo me quedaba mirando siempre y eso me causaba una curiosidad. ¿Qué curiosidad me causaba? Que yo quería sentir lo que ellos estaban sintiendo. Wow. Vivir lo que ellos estaban viviendo, porque era diferente a lo que yo vivía hace par de años atrás, cuando mi vida no tenía uso de razón, ni sabía dónde estaba, ni en lo que estaba. Entonces, al yo ver y visualizar día por día, me quedaba yo para ver cómo ellos salían con ese amor. Eso me fue llamando. Wow, llamando la atención. Y quería ya experimentar lo que ellos ya podían vivir. Quería experimentarlo porque era muy diferente a lo que yo siempre había vivido. Wow. Entonces, ¿qué yo podría decir? Que como seres humanos siempre tenemos que buscar algo que nos llame la atención. Porque todo ser humano sabe cuando está en un lugar que le gusta o que está obligado a estar. Yo muchas veces no le echo la culpa quizá al ser humano de su situación. Yo a veces le echo la culpa a cómo tú eres criado, a cómo te inculcaron, a lo que te enseñaron, que aún no gustándote lo aprendiste. Sí. Y si sigues en esa vida te va a gustar a tal punto que te vas a quedar. Claro que sí, vas a vivir aferrado a esa vida sin el consentimiento de que en realidad tú no quieres vivir esa vida. Y yo sé que muchas personas de las que están ahí tal vez alguna vez han pasado por esta misma situación y han estado viviendo en este mismo extremo. Pero algo más allá después de haber conectado y haber entrado en ese ambiente. Cuéntenos de eso. Después de haber entrado al Evangelio. Bueno, siguiendo el testimonio, la forma en la que yo acepté al Señor Jesucristo fue dialogando con uno de mis amigos que hoy en día él no es cristiano. Es decir, él fue el canal para que yo entre y hoy día está apartado. Wow. ¿Me entiendes? Es decir, es como que hay personas que son el canal para que tú formes parte de algo y después ellos se desenfocan de la visión que Dios puso en ellos, de la visión y la misión que el Señor puso en ellos. Entonces, a través de él, yo fui a la iglesia. Yo le dije, yo quiero ir porque yo veo
el amor que ustedes expresan. Wow. Él se llama José Miguel Sí. Moreta, él vive allá también en Mano Guayabo, en Villa Carolina. Y yo comencé a visitar la iglesia, le dije, voy a comenzar a visitarla, porque una cosa, tú sabes, bíblicamente dice el hombre, otra cosa hace Dios. Y yo comencé, le dije, voy a comenzar a visitar la iglesia, me gusta, veo la forma, nunca hubiera vivido esa experiencia, y quiero empezar a visitarla, no para aceptar al Señor Jesucristo de una vez, no, sino para comenzar e ir familiarizándome. Pero como te digo, una cosa piensa el hombre, Y otra hace otra. Dios. Ese mismo día fue que yo tuve un encuentro con el Señor. Wow. Como cuando yo entré, como se adoraba, como glorificaban el nombre del Señor, veía ese amor, como esa luz que resplandecía en la iglesia pentecostal cristiana. Esa iglesia se llama Oasis de Amor, Roca Eterna. Wow. Allá en Villa Carolina, esos son lo mismo del profeta Moisés. No sé si usted la conoce, en La Palma de Herrera. Yo he predicado por ahí, creo que tal vez les he escuchado. Sí, que la iglesia central está ahí en La Palma. Y incluso, para irme un poco más para allá, Sí. el culto se terminó y no hicieron el llamado. Pero ya en mí había una decisión. Claro. Ya en mí había una decisión clara de lo que yo quería, lo que yo necesitaba y de lo que yo andaba buscando. ¿Me entiendes? Que a veces en las iglesias quizás oprimen o provocan mucho para que la gente acepte al Señor Jesucristo. Y a veces eso no debe de ser así. Y que eso que le están diciendo todavía no está en el corazón de ellos, porque aún así tiene que haber una decisión que tú vayas decidido a convertirte. Sí. Me llamen o no me llamen, yo lo que quiero es convertirme. Lo digo como testimonio y quizás me río, porque inmediatamente van a despedir el culto, yo levanto mi mano y digo y paso. Y entonces ahí se formó algo, va a aceptar el Señor. Y yo pasé y lo acepté, pero no hicieron el llamado. ¿Qué es lo que te digo con esto? Que a veces tú vas a un lugar a predicar y quizás no es lo que tú llevas, digo por decirlo así, pero todo es lo que Dios quiere hacer en el momento. Ya hay una persona que va con una decisión tomada. Claro que sí. Por ejemplo, hoy en día yo fui a un lugar a predicar, de una persona se acercó a mí y me dijo, hay alguien que vaya al culto que se va a convertir hoy. Mi mente de una vez formó, no es por lo que yo llevo. Ya Dios hizo algo a través de alguien o a través de revelación y ella simplemente quiere hacerlo en público o en esa congregación. No, y que muchas veces no nos damos cuenta que esa persona viene con una mentalidad trabajada de que tiene un amigo en el trabajo que le predica, que le habla y que en la noche está cenando en su casa y dice, bueno, ya yo me decidí, hoy me convierto yo. Que muchas veces no es ni por el predicador, sino por una decisión que ya le viene trabajando, una palabra, porque ¿qué era lo que en realidad usted le llamaba la atención? ¿Qué era? Que usted veía a la gente con gozo, wow, yo quiero sentir lo que sienten esa gente, yo quiero tener lo que ellos tienen porque me siento que no estoy en el lugar correcto donde realmente yo quiero estar. Entonces ya había como una chispa que el Espíritu Santo había puesto en usted y estaba llamando la atención y la llamó a través de esos jóvenes. Cuando llegó el momento oportuno, pues entonces usted se convirtió. Amén, sí, fue así. Y mira, que en su mayoría creo que nada más queda uno de esos 7 o 8, quizá eran 10, de lo que vivían en ese entonces. Nada más queda uno que ya ha sido copastor, ahora el cuerpo oficial, que es mi hermano Wander Liriano. Y cuando yo decidí tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, pues me añadí a lo que antes yo veía de afuera, ya yo estaba adentro. Wow. Ya yo no era el que miraba desde la ventana de mi Ahora casa. lo vivía. Ya ahora yo lo vivía. Wow. Es decir, ya yo salía con ellos de la iglesia y mi mente como ministraba, todavía no conocía lo que era el Espíritu Santo, pero sí lo sentía, pero no sabía cómo él se manifestaba. Ya yo lo que vivía era, estoy aquí, ya no lo veo de lejos, sino ya estoy viviendo lo que me llamaba la atención. Es decir, era una experiencia del primer amor, que a veces es como inexplicable y a veces no vuelve al ser humano, en el sentido que hay que aprovecharla al máximo. Quiere decir que en ese momento que usted pasó, ahí se dio a conocer el verdadero encuentro que estuvo con Dios. Amén. Ese encuentro genuino, ese encuentro verdadero que se manifestó en ese momento. ¿Qué era lo que en realidad usted sentía en ese momento cuando tuvo ese encuentro?
que yo sentía, son muchos sentimientos Sí. juntos. Usted sabe que en el Evangelio las personas expresan según a cómo ellos son. Hay personas que con solo cerrar sus ojos, pues ya están manifestando lo que es la presencia. Muchos levantan su mano. Tú sabes, en el ámbito de la prédica, como tú fluyes predicando, tú vas a ver siempre y te vas a topar con personas que se paran, Ujú. otros levantan la mano, unos se mueven de un lado a otro, Inquieto. otros corren, Sí. otros caminan, otros se sacuden. Yo no discrimino a quien lo haga de diferentes maneras. Yo lo que he entendido que Dios siempre, cada quien expresa su encuentro con Dios a cómo es, Wow, a cómo tremendo aprendió a eso. conocer al Señor. Amén. Yo por lo menos, si Dios me dijo que corra, yo corro Ujú. en mi forma personal. Si Él me dijo que me esté tranquilo, solo levante la mano, me ponga de rodillas, eso hago. ¿Por qué? Porque todo depende la palabra que el Señor trae, por lo menos en mí. Sí. Y fluyo así de esa manera. Y eso es algo, y ahí quiero entrar como en esa parte que me interesó mucho, en la parte que estaba hablando, que es algo que nosotros no podemos cuestionar en la iglesia. Si alguien corre, que corra, nadie sabe cómo que lo siente. Si alguien lo siente levantando la mano, pues gloria a Dios. Entonces, muchas veces nos limitamos al poder de Dios. Ah, que siento de esta forma. No, si usted lo siente corriendo, pues corra. Si usted lo siente gritando, pues grite. Entonces, hay una manera diferente de cómo Dios le habla al hombre y hay que entenderla de ese punto de vista. A este gran hombre de Dios, el Señor le permitió, Dios tocó su corazón, él vio el nivel de fluidez que había dentro de él, pues hoy lo vemos un hombre transformado, un hombre cambiado totalmente y un hombre que está en el camino del Señor. A esa edad, más o menos se acuerda la edad que tuvo ese encuentro. Sí, a la edad de 15, 16 años. Y que se sepa, porque hay personas que creen que, un ejemplo, por conocer algo nuevo, las cosas quizás van a ser color de rosa. Ujú. Y no todo el tiempo fue así. Después de ahí fue que comenzaron algunos acontecimientos en mi vida, como una enfermedad que llegó a 9, 10 años consecutivos visitando médicos, Wow. después de haber conocido al Señor, pero de no tener el conocimiento tampoco todavía aún, porque no estaba siendo doctrinado, de lo que era el Evangelio, de lo que era padecer por el Evangelio. Por eso es que no podemos cesar de predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de personas, como estuve yo, después de que acepté al Señor Jesucristo, nuevo creyente, que aún no sabía la magnitud de lo que era el poder de Dios, ni sabía cuál era una solución posible a mi enfermedad en aquel entonces, que fue por causa de una desobediencia. Wow. Porque yo soy de lo que entiende y bíblicamente, y la palabra lo relata así, que hay consecuencias por la desobediencia. Sí. Y esa enfermedad que me pasó, que me duró, oye, 9, 10 años. 9 a 10 años. Sí, ¿Qué tipo de enfermedad, si se puede decir? esa fue una desobediencia a mis padres, tipo un juego. Usted sabe que los muchachos a cierta edad, cuando no han madurado, pues viven brincando, saltando, y eso era día tras día que se me aconsejaba de brincar y saltar en la cama. Entonces un día brinqué, ese mismo día se me amonestó fuerte para que no lo hiciera, Sí. jugando con uno de mis primos, y brinqué a la cama y me dio un golpe en el pie. Wow. Y ese dolor me llevó a que me llevaran por emergencia, me pusieron una vacuna mal puesta, que era aquí atrás que iba, me la pusieron en la mano Ay, y santo. era para el dolor tenía que ser acá abajo. Me la pusieron acá y no me aplicaron alcohol. Es decir, que eso generó una bacteria que se regó en mi cuerpo y llegó a los huesos, ¿entiendes? Entonces por ahí se fue. Una bacteria que me salían accesos por parte del cuerpo, tengo acá, Wow. acá. En ese trayecto de 10 años tuve 5 operaciones de Dios. alta gravedad. La primera fue sencilla porque era experimental y viví esa situación, pero no entendía que si a través de mi desobediencia, si yo hubiera obedecido a lo que por tanto tiempo mis padres me estaban tratando de explicar, Sí. eso no hubiera acontecido en mi vida. Me llevó, oye, 10 años una desobediencia.
Wow, 10 años. Después que conocí al Señor, y esos 10 años lo viví visitando médicos sin pararme. Si me paraba era saber que a veces la cita la ponían 1 mes o 2 meses, cuando no caían en una semana 3 y 4 citas. Usted sabe, viviendo en una familia precaria, no muy adinerada, Sí. es algo tremendo. Quiere decir que duró 10 años visitando médicos. Visitando médicos. Entonces, ahora queremos conocer, y después de haber visitado 10 años visitando a los médicos, queremos conocer en qué momento Dios lo sana. ¿En qué momento? Sí, Yo soy de lo que digo que en el Evangelio cada persona ve la palabra del Señor o el Evangelio desde diferentes puntos de vista. Por eso yo no juzgo a nadie que vea una cosa de un punto de vista, otro de otro punto de vista. Ejemplo, ¿qué dice Mateo 6:8? Creo que dice que Dios sabe de qué tú tienes necesidad mucho antes de que tú le pidas. ¿Qué dice un poco más para arriba? Dice, no sea como los gentiles que creen que por su vana palabrerío serán oídos. Serán oídos. Pero ¿qué dice en Mateo 7:8? Dice que al que llama, que el que busca hallará, Sí. que al que llama se le abrirá, Se que le al que abrirá. toca se le abrirá. Perdón. Entonces, yo vivo 6:8, Mateo 6:8. Dios sabe tu necesidad Sí, antes de que tú le pidas. Es decir, en pocas palabras, hay personas que no viven ese versículo. Hay personas que viven Mateo 6:8, que viven buscando, viven llamando, viven pidiendo. Y no digo que Dios no le contesta, claro que sí. Pero yo soy de lo que se desvía, o digo por decirlo así, si tú mal me corrige, porque Dios sabe mi necesidad. claro. Y me dirijo con ese versículo a Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, yo trato de enfocarme en lo que es del Señor y Él se enfoca en lo que es mío. Claro. Es decir, mi manera de buscar a Dios no es todo el tiempo que necesito, que en un momento Quedame. en un momento dado lo puedo hacer, Sí, claro, porque cada pero quien. no persisto. Ok. A mi persistencia no está ahí. Mi persistencia está en que si yo me ocupo de lo de Dios, Él se ocupa. De lo tuyo, también de lo nuestro, porque en realidad esa es la palabra, buscar el reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero queremos conocer en el momento que es sanado después de 10 años, padeciendo en eso lo que tiene que ver con hospitales diariamente, porque hubo un gasto, según nos costó, que no era de buenos recursos, tu familia y todo eso. Y al durar 10 años visitando a los médicos por una enfermedad, ¿en qué momento es donde tú recibes esa sanidad genuina y esa sanidad por completa que hasta el sol de hoy te vemos sano? Varón, cuando agotas todo, bíblicamente. Usted sabe la mujer del flujo de sangre. Sí, Estamos en una iglesia pentecostal. Usted sabe el cojo de Betesda, paralítico, 38 años no era. sí, 38 ¿Me años. entiende? Esas personas agotaron sus recursos. Él tenía 38 años queriendo llegar donde otros estaban más capacitados que él para llegar. Nunca llegaba a tiempo. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Ella Gastó todo lo que tenía todo el lo que médico. tenía. ¿Me entiende? La Biblia es el mejor manual de vida que pudiera existir, tanto para los cristianos, no cristianos, gentiles, no gentiles, para todo aquel que decida leerla. Y en nosotros simplemente se va a cumplir lo que está escrito. Sí, Después que uno agotó todos nuestros recursos humanamente, cuando ya el ser humano gasta su fuerza, hasta mano poder, más los que son de pocos recursos de dinero, ya cuando tú ves que eso se está agotando, que ya las ideas no están, tú sabes que ya hoy día se hacen hasta peajes, parándose con letrero en la calle, ya cuando tú también absorbes ese método, que ya no hay forma, ya tú comienzas a querer buscar otra solución. como podemos decir, perdón que te interrumpa para que siga esa parte, cuando ya toca fondo. Cuando ya tocamos fondo y ya no hay más nada que hacer. Entonces eso es como cuando tú tienes a Dios como último recurso, pero espérate que no es así. Wow. Cuando tú no tienes el conocimiento pleno de lo que en verdad es Dios, se va a ver como que tú lo estás utilizando como último recurso, pero no es así. No. Lo que pasa es que en ti todavía no está todavía como ese conocimiento y ese encuentro con el Señor. Tú simplemente estás agotando tu fuerza hasta mano poder, hasta que escuche que hay una solución
Wow. que te podía evitar de todo ese gasto, Sí. que te daba lo mismo si partías con él o si quedabas vivo enfermo. Es decir, yo soy de lo que digo que el problema no es durar tanto tiempo vivo en la tierra. Es si tú te vas aparta con Jesucristo. El problema no es estar vivo, varón, sino es que, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Por causa de la verdad, Sí, lo ¿qué pasó? decapitaron. ¿Entiendes? Lo decapitaron. Es decir, el evangelio se trata de que cuando uno pues se vaya con el Señor, pues haciendo su voluntad. En pocas palabras, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Y lo que me llevó en aquel entonces, como ya le he explicado, a entender que lo que Dios quería era mayor que lo que yo podía entender, Uf. fue que todo se acabara, que ya no había cientos Nada. de médicos, Wow. diferentes hospitales. En un momento quedé inválido también, porque Wow. fuimos a un hospital experimental que estaban experimentando Un un, salón de hospital. sí, un proyecto nuevo, Sí. porque me salió un acceso aquí en los pies y querían experimentar algo y me pusieron 2 o 3 meses, si no me acuerdo bien, hace mucho tiempo. Bajo el efecto de la enfermedad no puedo acordarme mucho. Y me recetaron que tenía que durar 1 o 2 meses sin plantar los pies. Andar en silla de ruedas sin estar inválido para hacer un experimento. Porque mi mamá estaba desesperada y ya estaba buscando una solución. Porque es su hijo, usted sabe que el amor de padre y Sí. madre Y además en ese momento uno no se sienta a pensar. Uno no lo que quiere es resolver. actual. Entonces, luego cuando volvimos otra vez a nuestro médico de cabecilla, esa mujer hasta lloró, porque la doctora todo tipo de insultos, no tan morboso, pero se lo hizo. Y ella dijo que por qué. Entonces, pero ya había una situación en mí que yo no podía caminar, porque cuando tú dejas de funcionar el pie, de plantarlo, la sangre, todo se paraliza. Ya me había que darme terapia y ayudarme. Y no tanto eso, sino la mente, que ya se creó. Sí, Porque eso es lo primero. Ya la mente se creó, no puedo caminar porque un doctor me dijo que no puedo caminar. sí. Entonces, lo metieron, entonces, una vida, Dios mío. Entonces, ¿dónde es que llega el punto de esa sanidad? El punto de la sanidad, como vuelvo y le repito, cuando ya todo se agotó, cuando hubo muchos experimentos, que yo comencé a ver en mí que todo era parte de algo, de un propósito, que todo lo que me estaba pasando y aconteciendo por algo, Amén. y que ya no me importaba si moría a través de esa enfermedad o si Dios me sanaba o quedaba vivo. Es decir, que ya iban a los médicos y ellos me decían, no puedes hacer esto, no te puedes sofocar, no puedes correr, porque se hubiera generado una masa que me cubría el corazón y parte de los pulmones. Dios Incluso mío. cuando comía mucho, que me llenaba, todos los órganos pegaban de la masa que tenía y me tocaba como una vena que pasa por aquí, me paralizaba. Wow. Es decir, ya me estaban dando ciertas prohibiciones que no podía hacer, como jugar basquetbol, que es uno de los deportes que practico. Pero yo no dejé de hacer nada de eso. Me dijeron que no podía trabajar, seguía trabajando. ¿Por qué? Porque en mi mente ya había una preparación, ya yo estaba conociendo verdaderamente lo que era el poder de Dios y que no importaba un ejemplo si en aquel momento pues yo partía porque ya estaba preparado en el Señor. Entonces ahí fue que yo comencé a ver que ya en mí había una sanidad, primeramente aquí. Estaba preparado, una sanidad mental. Aunque después me operé, la última operación que estaba programada para 1 hora y media y duró 6 horas, Wow. porque se encontraron con algo que ellos no hubieran visto. Los aparatos de los médicos no hubieran mostrado lo que No estaba hubiera ahí. detectado eso. Ya estaba arropando, agarrando el corazón y Wow. los pulmones, pero en los estudios no aparecía así. Dando a entender que en el hombre hay negligencia, varón, pero en Dios, varón, todo, no hay coincidencia, en Dios todo es a la perfección, porque a Sí. mi papá tiene como testimonio, él orando, él es cristiano, que Dios le mostró en la sala del hospital, él estaba allá, cuando a él le entregaban lo que me sacaban. Mientras todos estaban turbados, él estaba descansando en Dios. Él decía, ya Dios me entregó lo que le sacaron a él. Y así mismito pasó. Cuando duraron las 6 horas que todo el mundo estaba preocupado, pues él estaba tranquilo, descansando en Dios porque Dios ya le había Ya él mostrado sabía. lo que había pasado. Wow. Entonces,
ahí fue cuando ya yo entendí que Dios estaba obrando y que independientemente de que yo estaba en esa condición, eso no me iba a detener en Dios. Me quitaron el predicar, yo utilizo un megáfono y todo eso me lo quitan, pero yo seguí fluyendo ahí, porque si era haciendo la voluntad del Señor, Sí. yo sé que era ganancia aún partiera de esta tierra. No te limitaba a que cualquier cosa que te hubiera pasado normalmente. Entonces, mira cómo ellos pueden detectar que a pesar de todo eso, se dieron cuenta a tiempo de que lo que te podía afectar y podía llegar al corazón, podía llegarte hasta la muerte. Pero qué bueno es cuando el propósito de Dios arropa una vida. Qué bueno cuando el propósito de Dios va por encima de una enfermedad. Mira qué tiempo, te criaste en una iglesia católica, te convierte, te da una enfermedad antes de que estuviera en el evangelio. Comienzas en una enfermedad, dura 10 años visitando médicos. Luego dura tiempo en una silla de ruedas hasta llegar al tiempo que tu mente llevó a lo extremo a comprender que ya todo lo que Dios haga está bien. Si me lleva, gloria a Dios. Si me sana, gloria a Dios. Ya tú estabas como Pablo, ya tú hubieras aprendido a vivir cualquiera que sea tu situación. Ya tú estás en un momento determinado a lo que Dios diga. Señor, yo estoy aquí, voy al médico, pero todo lo que tú permitas que se haga, eso es lo que se va a manifestar. Y creo que es un testimonio bien poderoso, Amén. edificante para la gente que están conectadas ahí, que muchas veces se limitan a entender lo que el Padre tiene predeterminado para con ellos. Creo que en este día el Espíritu Santo ha estado tocando corazones, tocando vida, transformando y haciendo cuantas cosas en Dios. ¿Qué tiempo hace después de esos 10 años que pasaron y ese término de operación que pasó? ¿Qué tiempo hace de eso? Hace 3 años. Hace 3 años. No, tú dices después de que terminó el proceso de Ajá, que operación. ya terminó el proceso y entró el refrigerio a tu vida, que ya tú puedes. Ok, hace 7 años de Hace eso. 7 años. Sí. Hace 7 años y ya puedes normal predicar, jugar tu baloncesto normal. No, sigo haciéndolo porque aún bajo el efecto de la Sí. enfermedad, yo fluía porque ya te dije, ya había un conocimiento pleno en mí y una preparación mental, Ujú. porque tú sabes que todo es lo que tú te prepares mentalmente, en Dios, claro está. Y yo fluía normal, que ahora lo hago con más libertad en el sentido de que sé que hay un milagro de Dios manifestado en mi Wow, vida. sí, un milagro. Y mira, algo que obvié y que no fui claro, en mi proceso de enfermedad estuvo mi abuela conmigo. Yo de 15 a 16 años pasando por ese proceso, ella de 50 años y pico, ella me montaba detrás de su espalda para llevarme a ensalmar, un trayecto de 2 kilómetros aproximadamente. Tu abuela en el Sí, hombro. me montaba, Wow, ¿me escuche entiendes? esto. Y me llevaba, eso era día tras día porque había que ir como por una semana a ensalmarme, me vendaban de aquí para allá, esa mujer montando. Porque como te digo, mi mamá en ese entonces estaba en Costa Rica, pero era luchando con la vida, Sí. ¿entiendes? Porque el nombre nada más es Costa Rica, pero no es tan rico. Y, y era una condición precaria referente al dinero. Entonces no había cómo pagar el pasaje y ella montaba a su nieto ahí atrás. Cuando el Wow. nieto a quien lo desobedeció fue a ella referente a los juegos. Lo Dios. que provocó la desobediencia, lo que ella quiso impedir, ahora ella también estaba pagando por la desobediencia mía. Ujú. Entonces, ¿qué te digo de esto? Y que él se le da a entender a las personas que Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano y que lo mejor de la vida es la obediencia, varón, porque eso te va a llevar a ti a conocer más al Señor. La obediencia es muy buena. Pasaste toda tu juventud en los hospitales, mayormente podíamos decir. Amén. Tu juventud completa, no pudiste, vamos a poner decirlo, aunque tú jugabas y todo eso, pero no disfrutaste al máximo lo que era una vida, literalmente como tú podías mirar por tu ventana, esos jóvenes que salían de la iglesia y que en ese momento tú no tenías esa enfermedad y luego después que te convierte, sale a la luz todo eso, se dan cuenta y creo que eso es una de las cosas que Dios lo permitió.
para que se dieran cuenta más rápido de que el Espíritu Santo permitió que eso sea alumbrado, para que en realidad se pudiera dar cuenta de tu enfermedad. Porque si eso no salía a la luz, se iba a seguir arropando y te iba a dar, de repente, te moriste y nadie sabía el porqué de ese momento. Pero qué bueno que en verdad todo llegó a un punto, a una conclusión donde el Señor te permitió ver algo extraordinario. Ya casi vamos a terminar y quiero que en estos últimos minutos, ¿verdad? Que nos quedan, en estos 5 minutos que nos quedan para ya finalizar, que nos hable ya para terminar de esa vida que te tocó vivir luego de haberte casado y todo eso, y formar una familia y entender en qué momento tú te has puesto a pensar y analizar y a darle gracias a Dios, decir, Señor, por todo lo que pasé, fue un propósito. ¿Y qué mensaje le puedes mandar a aquellos jóvenes que están ahí conectados, que te ven? Dedícale esos minutos que te quedan a las cámaras que están ahí. Amén. Bueno, gracias porque usted lo dice. No me presenté como casado. Felizmente casado, 6 años, amén. Una niña, Iván Saraí, va a cumplir 2 años ahora en el mes en curso. Mi esposa, Yafreisi González Rosario. ¿Qué mensaje le podría dar a la audiencia? Que la vida de un ser humano se basa en lo que él puede escuchar. Es decir, la vida de un ser humano va a depender, en el caso omiso que tú le hagas pues a las personas que están por encima de ti. A lo que a lo que me refiero en este momento es a la obediencia, porque toda desobediencia tiene una consecuencia, pero también toda obediencia tiene también, ¿cómo lo diríamos? Todo lo que es la obediencia también tiene sus privilegios. Es decir, que cuando somos hijos obedientes en el Señor, pues los que vamos a recibir es bendiciones de parte del cielo. Pero que yo he podido comprender, así como usted me ha hecho la pregunta, de a qué me llevó todo esto, qué enseñanza pues le he sacado a todo esto. Que sin todos estos acontecimientos que pasaron en mi vida, si no hubieran acontecido, pues quizá no estuviera aquí en este momento. Es decir, que todo pasa por algo. Simplemente en Dios lo que hay es que fluir, conocer al Señor desde otro punto de vista. Hay personas que vemos a Dios como solamente un Dios de amor, no vemos a un Dios como un Dios que se aira, como lo hacía en el Antiguo Testamento, cuando dice, y le dolió al Señor en su corazón haber creado al hombre. Sí. Y hemos aprendido a ver a Dios solamente como un Dios de amor, que todo lo acepta, que Dios no conoce, que Dios sabe mi corazón, que Él no ve lo físico ni lo de afuera. No, yo he comprendido en este proceso que me ha llevado hasta este punto y que todo eso ha sido necesario. Wow. Así como la mujer del flujo de sangre, 12 años agotando todo lo que tenía, que así como el paralítico de Betesda, que su milagro no estaba en querer llegar a un pozo, sino era que el mismo Jesús iba a pasar por donde él estaba y le iba a sanar. ¿Qué te digo con esto? Que tengas paciencia, que descanse en Dios, que no importando tu situación, ni importando tampoco el nivel de tu proceso ni enfermedad, esperes en Dios. Porque el que espera en Dios, varón, no se cae, varón, para ningún lado. No. O sea, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Para siempre. Que Dios me le bendiga mucho y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, varón. Amén, mi hermano. Tremendo, de verdad que sí. Un extraordinario testimonio que nos has presentado en el día de hoy, hermano. Mire, créame que usted tiene que agarrar esto, atesorarlo y compartir este video, suscribirse al canal si todavía no lo has hecho, dale me gusta y riega este link, compártelo en tu WhatsApp, compártelo en 10 grupos de Facebook, Messenger. Riega esto para que la gente pueda entender que este hombre vivió una vida, 10 años, yendo a los hospitales y luego el Señor lo sana completamente. Quiere decir que vivió una década completa nada más yendo a los hospitales, literalmente yendo a un hospital por hospital y esa enfermedad comiéndote y arropándote casi mente el corazón. Pero gracias a Dios que el Señor lo sanó y hoy está sano, hoy Dios le dio una familia, así como Dios lo hizo con él, creo que también lo puede hacer contigo. Y nosotros desde aquí declaramos que esa enfermedad que tú tienes no es para muerte.
Porque si este hombre Dios le permitió durar 10 años, creo que también a ti Dios va a permitir sanarte. Así que compártelo y Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide tu hermano Christopher Arias y el ministro, su nombre es para que se despida de la audiencia. Iván Rosario Heredia. Amén. Así que Dios te bendiga. Shalom.